A ver, imaginemos una escena de esas que ponen los pelos de punta. Un médico residente que se ha pasado años estudiando, de repente se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que tomar una decisión que va en contra de todo lo que le enseñaron, en contra de su propio criterio y que encima podría hacerle daño a un paciente. Ojo, que esto no es un invento, ¿eh? Es un dilema ético real sacado de la vida diaria en los hospitales. La presión es brutal. Si obedece, está traicionando sus principios y arriesgando la salud de alguien. Pero si desobedece, podría estar arriesgando toda su carrera. Y claro, la primera reacción es buscar un culpable. ¿Fue el residente por ceder? ¿O el superior por dar esa orden? ¿Y si hay algo más de fondo? ¿Algo en el ambiente que orilla a la gente buena a tomar decisiones muy malas? Justo esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Para poder contestar necesitamos ver las cosas de otra manera. No es suficiente con mirar a una sola persona. Tenemos que analizar todo el ecosistema en el que se mueve. Vaya, necesitamos una especie de herramienta de diagnóstico, pero para el sistema completo. Ok, a ver, vamos a entrarle a esto. La herramienta que vamos a usar se llama Teoría Bioecológica de Uri Bronfenbrenner. Y no se asusten, no es uno de esos conceptos académicos súper densos y aburridos. Al contrario, es como si nos pusiéramos unos lentes especiales para entender de verdad por qué la gente hace lo que hace, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Miren, la forma más fácil de entender esta teoría es imaginar que aventamos una piedra a un estanque. La persona es la piedra, claro, pero su comportamiento se ve afectado por todas las ondas que se forman alrededor. Son capas y capas de influencia desde la gente con la que habla todos los días hasta las ideas generales de la sociedad. Bueno, pues esas ondas o capas son 5 sistemas que están conectados entre sí. Vamos a usarlos para desmenuzar el dilema de nuestro residente y sacar a la luz esas fuerzas ocultas que lo están empujando a actuar. La primera onda, la que está más pegadita a la persona, es el microsistema. Aquí es donde pasa todo lo directo. La plática súper tensa con el superior, la relación de confianza con el paciente, es la presión de la jerarquía en ese momento, el aquí y ahora del problema. Luego sigue el mesosistema. Este es bien interesante porque es el choque de los diferentes mundos del residente. Por un lado, la universidad le dijo el paciente es primero, pero por otro, la cultura del hospital le grita rápido, rápido, eficiencia. Y es justo ahí, en ese choque, donde se genera una tensión enorme. El ecosistema es fascinante, porque es como una fuerza invisible. A ver, el residente nunca se sentó a platicar con el comité que decide las políticas sobre las camas, pero esa política, para evitar que el hospital se sature, presiona al director, el director presiona al superior, y al final toda esa presión le queda encima al residente. Es una cadenita de mando, pero indirecta. La onda más grande de todas es el macrosistema. Pensemos en esto como la cultura no escrita de la medicina. Esa idea tradicional de que la jerarquía es sagrada, de que las cosas siempre se han hecho así y que obedecer es más importante que cuestionar. Esta cultura es la que al final justifica y hace que se vea normal la presión que siente el residente. Y por último, tenemos el cronosistema, que le agrega la variable del tiempo. ¿Que te pase esto una vez? Bueno, quizás lo superas. Pero ¿qué pasa cuando esta presión se repite un día y otro durante años? Pues que con el tiempo se va desgastando la identidad y los valores con los que ese médico empezó su carrera. Entonces, cuando ya vemos todo el panorama, queda clarísimo que echarle la culpa solo al residente es demasiado simple. El sistema mismo está poniendo el escenario para que estas cosas pasen. Y el costo humano es altísimo. Esta situación, de hecho, destapa un sesgo mental que tenemos casi todos. Se llama el error fundamental de atribución. ¿Qué es eso? Es nuestra maña de irnos por lo fácil, culpar a la persona. Decir, es que no tiene ética o qué mal juicio. Pero la visión ecológica nos obliga a frenar y a ver el contexto. La presión, las políticas, la sobrecarga de trabajo. Nos obliga a preguntar ¿por qué pasó esto? En lugar de solo ¿quién fue? Y el costo de no hacer esto es, de verdad, alarmante. Hay estudios que muestran que más del 80% de los médicos residentes han sufrido algún tipo de abuso en su formación. Más del 80%. O sea, no es un problema de unos cuantos, es una epidemia dentro del sistema. Y detrás de ese número hay un sufrimiento humano muy, muy profundo. Esta es una cita real de un ex residente. Describe perfectamente el efecto de ese abuso constante. El agotamiento, el famoso burnout, no es solo estar cansado. Es como si se te apagara algo por dentro. Pierdes la empatía, el propósito, y eso te lleva a decir algo tan terrible como esto. Pero bueno, no todo es oscuro. Identificar el problema es el primer paso. Lo bueno del análisis ecológico es que también nos da pistas de dónde podemos actuar. Si el sistema está enfermo, ¿cuál es la receta para curarlo? Y de paso, ¿curar a nuestros médicos? Pues la investigación propone soluciones en varios niveles.
Para el microsistema, por ejemplo, crear espacios seguros, talleres para hablar de estos dilemas éticos. Para el mesosistema, construir puentes con mentores que den apoyo real. Y para lo más grande, el exo y macrosistema, se necesita un rediseño de raíz del plan de estudios. ¿Y cómo se ve un plan de estudios ecológico? Pues no es nada más agregar una materia y ya. Implica enseñar sobre las injusticias del sistema de salud, sacar a los residentes de la burbuja del hospital para que vean la realidad de la comunidad, asegurar que tengan tiempo para estudiar sin estar muertos de cansancio y, lo más importante, construir una cultura de respeto. Todo esto nos lleva a la idea clave, al meollo de todo este asunto. El bienestar y la ética de un profesional no son solo su responsabilidad y ya, son un fenómeno que depende de todo su entorno. El verdadero camino no es exigirle más y más a la gente, sino empezar a arreglar esos ambientes tóxicos en los que trabajan. Solo así vamos a tener médicos más sanos y por lo tanto un sistema de salud más sano para todos. Y esto nos deja una pregunta en el aire. La medicina es un caso clarísimo, pero seguro no es el único. Pensemos en los maestros, en los policías, en los abogados. ¿Qué otra profesión podría cambiar radicalmente si dejáramos de buscar manzanas podridas y empezáramos a revisar si lo que está podrido es el barril completo?